Muy buenas tardes, que Dios le continúe bendiciendo. Es un placer y un privilegio para mí poder dar el tema del día de hoy, poder compartir el tema del día de hoy con cada uno de ustedes en medio de sus hogares. Hoy tenemos la dificultad que el Colegio Bilingüe Benecer está repartiendo boletines, por eso no podemos utilizar ninguna de sus aulas escolares, pero gracias a Dios por la virtualidad que nos permite conectarnos y desde la comodidad de nuestros hogares poder compartir la enseñanza de Casas de Fe del día de hoy, que es viviendo en el Espíritu. Este tema es de vital importancia para nuestras vidas, que si nosotros no aprendemos a vivir en el Espíritu podemos perecer en esta vida cristiana, porque es necesario que vivamos en el Espíritu y que las obras de la carne mueran en nosotros. El pasaje bíblico de esta lección dice así, Romanos 8, versículos 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Es una promesa. Si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, se manifiesta que somos hijos de Dios. Si nos dejamos guiar por el Espíritu del Señor, somos hijos del Señor. ¿Por qué? Porque un hijo hace lo que su padre le manda, ¿verdad? Andamos en obediencia. La palabra guiado me puse a pensar esta mañana en guiado. Cuando uno va a otros países o otras personas vienen aquí a Panamá, le ponen un guía turístico para que lo lleve a diversos lugares, le muestre muchas cosas que la persona no conoce. Esa persona, al dejarse llevar por ese guía turístico, queda en las manos de esa persona, expensa a que esa persona, si no es honesta, si no es una persona que pueda representar bien al país, puede hacer que estos turistas queden en una condición no adecuada, pueden llegar a un lugar de peligro, cosas así como esas, pueden robarle. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, aleluya, nosotros vamos a puerto seguro y sabremos que cada paso que estamos dando va a ser la dirección y la guianza del Señor. Porque es el Espíritu Santo, es Dios mismo operando desde dentro de nosotros, guiándonos, mostrándonos, hablándonos, guiándonos a toda verdad, bajo las ordenanzas de la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, ponernos en sus manos, así como los turistas se ponen en manos de los guías turísticos y ellos los llevan a ciertos lugares, se supone que a los lugares interesantes de ese país y demás. Asimismo, cada uno de nosotros debemos ser guiados por el Espíritu y vamos a hacer la voluntad del Señor. Y lo que el Señor hace es maravilloso, es esplendoroso, no tiene límite, no tiene frontera. La verdad central de este tema dice, vivir en el Espíritu de Dios es solamente posible si dejamos que Él habite en nosotros. Es un caballero, no hará nada que no permitamos. Así es nuestro amado Señor. Nosotros necesitamos darle paso al Señor, darle paso al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, para poder recibir su guianza y su dirección. El Señor no va a hacer nada que nosotros no le permitamos o que no le demos el control para que Él haga. Él necesita que nosotros lo hagamos para que Él pueda habitar en nosotros. La introducción dice, los hombres somos caracterizados de la siguiente manera: estar en la carne, tener la mente puesta en la carne, vivir un estilo de vida de acuerdo a la carne. Eso es lo que aprendimos quizás desde niños, a andar en mis propios deseos, en lo que yo
creo que es lo correcto muchas veces, o en mis propios gustos, en mis propios, mis propias decisiones, ¿verdad? Pero y ese es lo que nos dicta este caparazón en el cual vivimos, llamado carne, ¿verdad? Las emociones, si tenemos hambre, estamos pendientes de qué nos vamos a poner, qué vamos a hacer, qué hemos de llevar para ciertos lugares, las cosas exteriores, ¿verdad? La palabra nos habla que nuestro exterior se va a ir desgastando día con día, pero nosotros tenemos que preocuparnos porque nuestro interior, aleluya, el hombre interior, el hombre nuevo, sea reverdecido, sea transformado, sea guiado. Y como si estamos exponiéndonos a los apetitos de la carne, vivir bajo mis propios deseos, bajo mis propios gustos, bajo mis propios parámetros, bajo mi propia moral, y no dejarme guiar por la palabra del Señor, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo que dice aquí el versículo bíblico, porque si vivir conforme a la carne, moriremos. Que la palabra nos dice que de la carne solo segaremos corrupción y muerte. Y nosotros no estamos para muerte ni para corrupción, nosotros estamos para vida y vida en abundancia, estamos para vida y vida eterna, según dice la palabra. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. San Juan 10:10 dice: mientras quien decide que el Espíritu habite en él, tiene la mente puesta en las cosas del Espíritu. Vive por el Espíritu. Hoy tú decides operar en la carne o vivir en el Espíritu. Aleluya. Y creo, con la ayuda del Señor, cada uno de nosotros va a decidir vivir en el Espíritu y no operar bajo nuestras propias normas, bajo nuestros propios deseos, bajo nuestras propias decisiones, sino que vamos a dar lugar al Espíritu de Dios en nuestras vidas. La obra del Espíritu, el desarrollo, el punto 1. La obra del Espíritu en quien le acepta. Nos hace nacer de nuevo. Juan 3:5-8. Jesús declaró que para tener una vida espiritual es un cambio radical, una renovación tal que se describe como nacer de nuevo. Nacimiento del Espíritu. Ningún ser humano puede ser santo si no es obra del Espíritu. Nosotros no podemos santificarnos por nuestros propios medios o por nuestras propias decisiones o por nuestra propia fuerza. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y Él nos santificará. Pero ¿cómo vamos a lograr esa santificación? Es un proceso constante, ¿verdad? Como hemos hablado en otras clases, tenemos que darle lugar a Dios. Tenemos que dejar que Él nos santifique, porque Él es que nos santifica. Jesús es nuestra justificación. A través de su muerte y sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros logramos esa santificación, esa limpieza total, y empezamos ese proceso de dejarnos invadir por el Espíritu Santo de Dios, que Él sea que tome el control en cada una de nuestras decisiones, en cada una de las cosas que hemos de hacer, en cada una de las decisiones que hemos de tomar, en todo darle lugar al Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne, a comprender que este cuerpo solamente es un caparazón, ¿verdad? Donde habita el Espíritu, aleluya, y que necesitamos darle lugar al Espíritu de Dios, reconocer que somos templo del Espíritu Santo, porque si reconozco que mi cuerpo es un templo donde habita la presencia de Dios, aleluya, no voy a andar en la carne, voy a andar en el Espíritu, porque el temor de Dios, ese temor reverente de no querer hacer nada que le ofenda, nada que
que haga que el Señor se sienta avergonzado o avergonzada de mí, me va a hacer andar en rectitud y en obediencia a su palabra. Un subpunto aquí dice, nos da entendimiento para conocer la verdad. Esos son los que son la obra del Espíritu Santo en quien lo acepta. Nos hace nacer de nuevo, ¿verdad? Recordemos cuando Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar. Y Nicodemo era un maestro de la ley y no entendía cómo tenía que nacer de nuevo. Así mismo nosotros, cuando conocimos al Señor, no entendíamos este nuevo nacimiento, pero el Señor nos ha hecho entender que tenemos ahora una simiente incorruptible, que tenemos la simiente de Dios en nosotros. Y esa simiente de Dios, que habla primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25, una simiente incorruptible que Dios ha dado a través de la palabra de Dios, que viene y permanece para siempre. Es importante que le demos lugar a la palabra del Señor. Nos da entendimiento para conocer la verdad. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, ¿verdad? El Señor nos da ese entendimiento para que la palabra sea revelada en nuestra vida. La santificación no es pasiva, es mi responsabilidad, ¿verdad? Digo que quiero ser santo o quiero ser santa, pero no hago nada, ¿verdad? No me levanto, no oro, no hago los ejercicios espirituales, no leo la palabra, no ayuno, no evangelizo, no hago nada de las obras por las que Cristo me dejó aquí, no practico obediencia, no asisto a la iglesia, a los cultos, no me esfuerzo, me paso viendo televisión, me paso haciendo tantas cosas que complacen solo mi carne, duermo el tiempo que quiero y no sacrifico nada para el Señor. Como decía David, no ofreceré al Señor sacrificio que no me cueste. Andar en el Espíritu va a costar, va a requerir que nosotros tomemos decisiones en firmes y hagamos lo que el Señor quiere. Y así que la santificación no es pasiva, es mi responsabilidad que el Espíritu Santo habite en mí. Y el Señor pone el querer como el hacer, dice así, que el Espíritu pone en nosotros para debilitar las obras de la carne, aleluya. Mira lo que la palabra nos dice, yo pongo el querer como el hacer por su buena voluntad. A veces no nos apropiamos de esa palabra y el Señor pone ese querer y ese hacer en nosotros, porque todos los guiados por el Espíritu, tales son hijos de Dios, aleluya. Es imposible que vamos a ser guiados por el Espíritu y vamos a pecar. Dice que el que nació por el Espíritu no pecará. El pecado no se convertirá en una práctica en nosotros. Si te has permitido nacer de nuevo, el Espíritu guiará tu vida. Cuando obedecemos simplemente estás ignorando. Cuando desobedeces, simplemente estás ignorando. Te guían los impulsos, ignoran los frenos, ignoran la sabiduría, las advertencias del Espíritu y niega su poder sobre ti. Recuerda, no somos deudores de la carne, sino deudores del Espíritu de Dios. Aleluya. Desobedecemos, estamos ignorando la palabra del Señor y haciendo lo que a nosotros nos place. Nos guían nuestros propios impulsos. El Señor muchas veces nos dice, no conteste, no pelees, no contienda, deja eso en mis manos. Y nosotros queremos muchas veces responder porque nos molesta lo que nos están haciendo. No dejamos que el Señor pelee nuestra batalla. Ignoramos los frenos, ignoramos la sabiduría. Tenemos que ser personas sabias y entendidas en los tiempos y en las cosas que el Señor, el Espíritu nos está advirtiendo. La advertencia del Espíritu niega su poder sobre ti, ¿verdad? Si nosotros empezamos a andar como nos da la gana, negamos el poder del Espíritu sobre nosotros. Y nosotros no queremos eso. Nosotros somos de los que queremos que el Espíritu Santo de Dios permanezca y se manifieste en nuestras vidas y haga lo que Él desea hacer en cada uno de nosotros.
Somos deudores del Señor, como dice la palabra. Somos deudores, somos deudores. Nos debemos a Él, nos debemos a Él. Él ha dado todo por nosotros y nosotros lo necesitamos. Y la aplicación nos dice, no descansaremos nunca hasta que sintamos y sepamos que el Espíritu habita en nosotros. Si has creído en Cristo, alégrate y celebra, porque tienes un ayudador, consuelo, fortaleza, que provee todo lo que necesitas para vivir en abundancia. Para el Señor puedes declarar en la autoridad de la palabra de Dios, Cristo vive en mí. Aleluya. Si decimos que Cristo vive en nosotros y lo declaramos, que eso se haga una realidad en nuestras vidas, que se pueda proyectar en nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir, en todas nuestras actitudes, en todo lo que hagamos, porque tenemos el Consolador, el ayudador, el dulce Espíritu Santo allí para fortalecernos, para guiarnos en todo lo que necesitamos. Podemos celebrar, dice, para vivir esa vida abundante, ¿verdad? Esa vida con propósito, haciendo lo que Dios le agrada. Así como en medio de la cárcel, Pablo y Silas pudieron cantar y alabar y exaltar al Señor. Así nosotros podemos danzar y cantar en cada temporada, pero si somos guiados por el Espíritu. Esa es la palabra, que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos que Él ha vencido al mundo. Jesús venció al mundo y fue porque se dejó guiar por el Espíritu. Recordemos que Jesús vino en un cuerpo de carne y sangre como el de nosotros, pero no pecó. Jesús siempre apartaba tiempo para orar, para tener esa comunión con su Padre, para ser obediente en medio de todo. Y era porque no se despegaba de la fuente. Como dice San Juan 15, la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Él es la vid verdadera. Necesitamos estar apegados allí para no secarnos, para no morir. No importa cuántos años tengamos en el Evangelio o si acabamos de empezar a caminar con el Señor, necesitamos andar en el Espíritu. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Doy gracias a Dios por este tiempo compartido. Vamos a estar orando un minuto. Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Ayúdanos a hacer morir lo terrenal en nosotros, a reconocer siempre que nuestro cuerpo es templo de tu Santo Espíritu, que podamos andar en el Espíritu y no satisfagamos las obras de la carne, nuestros deseos, nuestras concupiscencias, Señor. Fortalécenos cada día, Padre, y que de ahora en adelante no sea una clase más, una enseñanza más, sino que practiquemos el ser guiado por el Espíritu, la santidad. Eso tenemos que no ser cristianos pasivos, sino cristianos activos, que se dejan guiar por ti en todo momento, en todo instante, que andan en obediencia conforme a tus lineamientos, Señor. Presento cada uno de mis hermanos, sus familias, sus hogares, Señor. Bendícelo de una manera extraordinaria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te amamos y te honramos, Señor. Tú eres bueno. Fue un placer compartir con cada uno de ustedes. Le doy gracias por permitirme compartir esta enseñanza de Casas de Fe. Espero que sea de ayuda para cada una de nuestras vidas, de bendición. Amén.